Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta segunda jornada del encuentro de este año que desde el Foro Social dedicamos a ese otro mundo posible, ese otro mundo necesario que nos preocupa a todos y que nos ocupa a todos. La tarde de hoy está dedicada a dos temas trascendentales, me atrevería a decir: el desarrollo sostenible y el decrecimiento. Hace ya casi 30 años que quedó establecido, que se definió el término o la expresión desarrollo sostenible. Expresión que de alguna manera introducía en el concepto de desarrollo la vinculación entre generaciones y que en aquella primera definición decía que el desarrollo tenía que ser tal que satisfaciera las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Ese concepto de desarrollo sostenible fue después confirmado en la famosa Cumbre de Río de 1992 y después ha dado lugar a muchas discusiones, a muchos debates, a muchas preocupaciones. Parece que este tiempo que ha pasado desde entonces y incluso la declaración que ha hecho las Naciones Unidas sobre los famosos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, parece, insisto, que no se han traducido en todo este tiempo en una mejoría notable, manifiesta y clara de nuestra situación, de nuestra forma de vida. Es más, en estos últimos años todos estamos preocupados porque el nivel de consumo en general de la gente sigue subiendo sin ningún freno, por lo menos a nivel general, e incluso nuestra huella ecológica hace ya muchos años que rebasó sobradamente la capacidad del planeta para sostenernos. Parece que además el desarrollo sostenible, o el término desarrollo sostenible, pues ha sido, no sé cómo decir, manipulado, se lo han apropiado políticos, constructores incluso, ¿no? Parece que se ha trivializado su sentido y de alguna manera ha perdido la fuerza o la potencialidad que hubiera podido tener en un principio. Es evidente que esta situación nos lleva a muchos a pensar que ni siquiera ahora mismo es una posible solución para el futuro de la vida en el planeta, que incluso es cuestionable la propia palabra desarrollo y que incluso es cuestionable que sea posible un desarrollo sostenible. Por eso existe el otro asunto que nos ocupa hoy. Las personas que empiezan a hablar o que llevan ya hablando un tiempo del decrecimiento, de la necesidad de vivir con menos, es más, de la necesidad de vivir mejor y probablemente más felices con menos. Para reflexionar sobre estos dos temas, hoy tenemos a tres compañeros y compañeras que nos van a aportar su experiencia sobre ellos. El primero es Julio García Camarero. Julio ha sido muchísimos años investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en el área de ecología y desde ahí pues ha trabajado muchísimo en cuestiones que tienen que ver con la desertificación y con la restauración de ecosistemas. Vinculado al movimiento ecologista en Valencia y ahora en Ecologistas en Acción, él hoy nos va a aportar su visión precisamente sobre el decrecimiento. Lleva varios libros escritos sobre el asunto y desde lo que relata en uno de ellos pues nos planteará su propuesta y su pensamiento. Y por otro lado, Belén Verdugo y Estefanía Ejido representan una experiencia o dos experiencias muy interesantes de otra manera de entender la economía y en particular otra manera de entender la agricultura. Las dos son agricultoras. Belén es agricultora ecológica, dirige o se ocupa de una explotación donde cultiva diversos productos agrícolas con los criterios de la agricultura ecológica y es una mujer comprometida con las mujeres y con la situación de las mujeres en el mundo rural. Ella además participa en el consejo editorial de una revista titulada Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas y desde ahí pues nos planteará lo que es su experiencia vital relacionada y vinculada con la mujer rural y con la agricultura ecológica. Y Estefanía Ejido, que es bióloga, es otra agricultora ecológica que después de haber
vivido un periplo diverso a nivel profesional por distintas empresas, universidades dedicadas a la docencia, a la investigación, al mundo empresarial, pues en un momento de su vida decide dar un vuelco a su manera de vivir, regresar a las raíces y convertirse en animadora, en empujadora de otras de iniciativas que buscan una transformación a nivel local de la vida de la gente. Ella en particular está vinculada al proyecto Tejiendo Raíces y en particular también en los últimos tiempos vinculada a una acción llamada Agricultura Sostenida por la Comunidad aquí en Segovia, de la que nos hablará en su exposición. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros y cuando queráis. Buenas tardes y muchas gracias por la asistencia. Y gracias al Foro Social por invitarme a estas interesantes jornadas. Y me dijo el Foro Social que quería que desarrollara 2 temas en 20 minutos, cosa muy difícil, ¿no? Ya está un poquito más de 20 minutos, media hora y 5 minutos, una cosa así. Voy a empezar por el decrecimiento, que es mi tema central, pero también, claro, está extremadamente relacionado el desarrollo sostenible. Y luego, a continuación, hablaré del desarrollo sostenible. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo el blog, la dirección de mi blog, que es muy fácil de recordar, es decrecimientofeliz.com. Os recomiendo que entréis en el blog si queréis más ampliación de cosas de las que hablo yo, ¿no? Y vamos a empezar. Vamos a empezar con el decrecimiento feliz. Bueno, me pidieron que hablara sobre el decrecimiento. Pero yo es que necesito hablar del decrecimiento feliz, porque si hablo solo del decrecimiento, estoy hablando de algo incompleto. Estoy hablando de incompleto. El decrecimiento, la finalidad del decrecimiento es la felicidad. Por consiguiente, si no hablamos de decrecimiento feliz, estamos un poco cojos en la apreciación de la idea, ¿no? Entonces, voy a hablar de decrecimiento feliz. Y para hablar de decrecimiento feliz, para comprender lo que es el decrecimiento feliz, es necesario ver 6 temas, que voy a verlos, vamos a verlos muy de pasada, pero bueno, que son los siguientes, que son ¿qué es el crecimiento? Primero de todo, porque si no se comprende bien lo que es el crecimiento, no se puede comprender lo que es el decrecimiento. Y luego, algunos desastres que genera el crecimiento, ver que el capitalismo es una religión, es la religión de la desmesura. Luego, ver qué es el decrecimiento sin referencia alguna, en plan absoluto, que es como ha iniciado el crecimiento. Y después ver qué es el decrecimiento feliz, cuál es el matiz, por qué últimamente se está empezando a hablar más del decrecimiento feliz. Y por último, esto me lo he inventado yo, que es el decrecimiento infeliz, porque es que existen 2 decrecimientos, existe el decrecimiento feliz y el decrecimiento infeliz. Esto es muy importante porque es como ver un mismo problema desde 2 puntos de vista y comprender todo mucho mejor. Bueno, pues vamos a ver qué es el crecimiento. Esa cosa tan divinizada por el sistema, siempre nos están diciendo que lo mejor del mundo es el crecimiento, todos los días, en todos los diarios, en todos los telediarios, Rajoy nos dice, vamos muy bien porque estamos creciendo, vamos a crecer más para crear empleo. Una mentira, pero infinita, porque con el crecimiento no se crea empleo, al revés se destruye. Por ejemplo, el país del mundo que más crece es China. Y China, hace poco tiempo, en una nota de prensa, el presidente de iPhone, de una empresa gigantesca china, hizo una declaración diciendo que vamos muy bien. En un año vamos a hacer un ERE que vamos a despedir, vamos a sustituir 1 millón de trabajadores por 1 millón de robots. Dice que decir que el crecimiento crea empleo es una tontería, ¿no? Es una mentira canallesca. Entonces es importante, por lo que, como voy diciendo, es importante tener claro qué es el crecimiento. Podríamos decir que el crecimiento
es la acumulación por parte de unos pocos de la riqueza que producen los recursos del planeta y el trabajo humano, a costa de aumentar la explotación y la pobreza de unos muchos, y a costa del agotamiento de los recursos del planeta. El crecimiento solo es indispensable para los explotadores, los usureros y los especuladores, es decir, para el 1% de la población mundial. Pero para la inmensa mayoría de la población, el 99%, el crecimiento es muy perjudicial y rechazable. Hay un filósofo, para mí más que un humorista, es un filósofo, el Roto, que ha conseguido definir lo que es el crecimiento con solo 6 palabras. El crecimiento es mal de muchos, beneficio de pocos. Es extremadamente frecuente que te digan, a mí el decrecimiento no me gusta, lo que me gusta es el crecimiento. Y es que el poder mediático nos engaña diciéndonos todos los días una enorme mentira. Vamos a crecer para crear empleo. En este sentido, hay una referencia anterior histórica, en este sentido, el ministro de propaganda nazi decía a Hitler, déjeme que repita una mentira 1000 veces y la convertirá en verdad. Así que claro, todo el mundo suspira por el crecimiento, por esa canallada que es el crecimiento. Pero además, no se trata de que te guste o no te guste el decrecimiento, es que está ahí, es que queramos o no queramos, vamos a decrecer. Ya estamos decreciendo. Y es que no se puede crecer ilimitadamente a partir de unos recursos planetarios que son limitados. Además, ya están muy esquilmados y muy próximos al colapso. Pero no. Pese a todo, nos gusta enfrentarnos a mentiras rosas. Incluso aunque podamos sospechar el engaño. Y ya lo decía Mark Twain, es más fácil engañar a las gentes que convencerlas que han sido engañadas. Bien, acabamos de ver que el crecimiento en sí es una verdadera catástrofe. Es una atrocidad total. Pero no solamente en sí sea una atrocidad, es que por donde quiera que vaya, en todos los rincones de la Tierra, va dejando desastres, va sembrando desastres. Y entonces ahora vamos a ver algunas de las múltiples desastres que crea el tan divinizado crecimiento. Estos desastres los podemos agrupar en 4 grupos, que pueden ser deudas, agotamientos y degradación, contaminación y multicrisis. Vamos a ver las deudas. Las deudas merman la soberanía de las naciones del sur. ¿Por qué las merman? Porque las están esquilmando. Están sacando toda su riqueza para llevarla al norte. Y sin embargo se habla de la deuda que tiene el sur con el norte. Al contrario, quien tiene deuda es el norte con el sur. En todos los casos. La deuda es del norte con el sur. Incluso podríamos mencionar hasta 8 tipos diferentes de deudas. Pero claro, no lo vamos a ir describiendo cada una de ellas porque no tenemos tiempo. El segundo grupo de desastres pues son los agotamientos y las degradaciones ambientales globales. Y podemos destacar entre muchas 4, que nos parezcan más o menos más destacables. Por ejemplo, el problema de la metástasis urbanística. Las redes de autovía generan una gran destrucción porque propician la aparición de zonas urbanas, la aparición de zonas industriales, en suma, la destrucción del territorio. La segunda atrocidad de este grupo será el agotamiento de los recursos pesqueros. Las flotas pesqueras entrarán en colapso total en el año 2050. En la actualidad ya existen más toneladas de plástico en los océanos
que toneladas de peces. El tercer caso es el agotamiento de los recursos forestales. Ya hemos destruido el 30% de los bosques en los últimos 30 años. Y por fin, el cuarto caso que vamos a tener en cuenta es la reducción de la biodiversidad. La propia ONU anuncia que se extinguen 150 especies por culpa del hombre, exclusivamente por culpa del hombre. Lo que supone un ritmo de 100.000 veces superior, 100.000 veces superior al que se produce, a la desaparición de especies que se produce en condiciones naturales. El tercer grupo de desastres es una galopante contaminación. Contaminación del aire, de las aguas y de los suelos. Vamos a ver ya el último grupo, el cuarto grupo, que es una crisis multidimensional. Se habla de la crisis. No es una crisis, son muchas crisis. Es una crisis multinacional, compuesta al menos por 11 crisis globales. Que me gustaría hablar de ellas, pero, en fin, simplemente las voy a mencionar. Que son crisis financiera, crisis de la economía real, crisis social, crisis de la agricultura y la alimentación, crisis territorial y emigración, crisis de diversidad cultural, crisis del poder gubernamental, crisis democrática, crisis de valores, crisis de la contaminación, crisis ecológica. Quiero pedir disculpas por haberme extendido en este capítulo de los desastres, pero es que todos los esfuerzos para ver lo atroz que es el crecimiento son pocos. Por eso mismo, yo, el primer libro que escribí con relación al decrecimiento fue un libro que se titulaba El crecimiento mata y genera crisis terminal. Y ahora ya vamos a ir a ver que el capitalismo es una religión, la religión de la desmesura. Para ello nos vamos a fijar entre filósofos, dos de ellos de la Grecia clásica y uno del siglo XX más reciente. Los filósofos de la Iglesia, de la filosofía clásica griega, se centran más que nada en el concepto de desmesura, ¿no? Por ejemplo, Heráclito nos dice que es más necesario sofocar la desmesura que un incendio. Y Teogonis nos dice, la desmesura es el primer mal que la divinidad envía al hombre que quiere aniquilar. Y por fin, Walter Benjamin relaciona la desmesura con el capitalismo, ¿no? Y nos dice lo siguiente: en el capitalismo se puede reconocer una religión, la religión de la desmesura. Y esta religión de la desmesura usa dos herramientas muy potentes, que son el poder mediático y el marketing, comportándose como una auténtica religión. Una religión que practica el enaltecimiento de la apología de la pseudonecesidad, la liturgia de las pasarelas, los altares de los escaparates, las oraciones de los eslóganes comerciales, los signos cabalísticos de los logos, las estampitas sagradas de los billetes, que son capaces de hacer verdaderos milagros, etc. Muy bien, para que el término de crecimiento no quede ambiguo, es necesario añadirle a la palabra feliz. El precursor del pensamiento decrecentista, en el año 1979, Nicolás Ceausescu-Roegen, nos dice: la finalidad de la vida debe ser el ser feliz, la alegría de vivir, a la cual aspira todo ser humano. Vamos a ver ya que
que es el decrecimiento. El decrecimiento es una corriente de pensamiento de la ecosociología. Es un movimiento relativamente reciente que como movimiento propone un profundo cambio del modo de vida, fundamentalmente un profundo cambio del modo de vida. Este cambio es fundamentalmente un cambio hacia el campo, un cambio hacia la naturaleza. Esto es la base fundamental del decrecimiento. Es un movimiento relativamente reciente y comenzó hace algo más de 3 lustros en Francia con sus precursores más importantes, entre otros, pues podemos mencionar a Sergi Latouche y Paul Ariès. 3 años después llegó a Italia y sus impulsores más destacados fueron, entre otros, fueron Mario Buonaiuti y Mauricio Palante, quien este último tuvo el gran acierto, Mauricio Palante, quien unió la palabra felicidad con la palabra decrecimiento y creó el concepto de decrecimiento feliz. Mis 5 libros que he escrito, mis libros también están en esta línea del decrecimiento feliz. Y finalmente, el decrecimiento llegó a España, introducido por el admirable Carlos Taibo. Todas estas cosas y lo que voy a decir a continuación lo explico en mi libro titulado El manifiesto de la transición hacia el decrecimiento feliz, que está prologado por Mauricio Palante y publicado por la editorial Catarata. Mauricio Palante es el que hemos mencionado anteriormente. Pero para comprender qué es el decrecimiento y el decrecimiento feliz, hay que salir del engaño que nos ha metido en la cabeza el marketing y los gobiernos neoliberales. Un engaño que dice una verdad a medias. No hay peor mentira que la verdad es a medias. Un engaño que dice una verdad a medias. Nos están diciendo todos los días, por las noticias, por la televisión, sobre todo Rajoy, nos está diciendo continuamente que el crecimiento es bueno. Y a lo sumo nos vienen a decir que el crecimiento es bueno para la economía. Pero esto es una verdad a medias. Es un engaño. Para que esto dejara de ser un engaño, la frase tenía que completarse, para que sea una verdad completa. Y la frase sería la siguiente: el crecimiento es bueno para la economía de una oligarquía del 1% de la población. Eso no lo dicen, eso se lo caen. Bien, hay otro decrecentista chileno que se llama Manfred Martner. Los que he citado anteriormente son europeos, porque el decrecimiento ha surgido por otras partes del mundo, en México, Brasil, Chile, etc. En los países del norte ha cogido el nombre de transición, pero viene a ser lo mismo. Bueno, pues este decrecentista Manfred Martner nos dice: esta economía neoliberal, basada en el crecimiento económico, mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Yo aquí aclaro, algo dice eso, pero porque lo he sacado de un libro y tampoco fuera de contexto, para aquí la siguiente declaración. Entre otras cosas, más que no todos los ejércitos del mundo, entre otras cosas porque origina que cada vez se encarezcan más los alimentos y cada vez haya más porcentaje de personas que viven con menos de 2 euros al día. Y podríamos añadir también que cada vez las aguas están más contaminadas, etcétera, etcétera. Y esto sucede hoy en día en el 50% de la población mundial, que no es que sean unos casos anecdóticos, sino más la mitad de la población mundial vive con menos de 2 euros al día. O sea, vive en verdadera hambre, Entonces, para definir el decrecimiento, hemos estado hablando un poco de la historia del decrecimiento, para definir lo que es el decrecimiento como término absoluto, sin poner la palabra feliz,
podemos adoptar la definición dada por Vicente Oronar, que nos dice que el decrecimiento es una gestión individual y colectiva basada en la reducción del consumo total de materias primas, energías y espacios naturales. Además, el decrecimiento aborda algunas medidas importantes relacionadas con las 8 R's que presentó Osvaldo Pieroni en la Cumbre de Río de 1992. Y estas 8 R's son estas: reevaluar, recontextualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar. También es necesario, para comprender el decrecimiento feliz, ver que el decrecimiento debe de ser anticapitalista. Hay varias, se pueden hacer diferentes argumentaciones para confirmar esto, porque es bastante evidente. Pero bueno, una de esas argumentaciones que se pueden hacer es la que tengo de aquí delante, ¿no? Y es la siguiente. En una factoría de automóviles, en el año 1956, para fabricar un coche eran necesarias 145 horas de trabajo. Para fabricar este coche, en el año 2010, solo eran necesarias 12 horas de trabajo. Es decir, que en el 2010 se necesitaban 12 veces menos tiempo para fabricar lo mismo. Sin embargo, no se redujo 12 veces la jornada laboral, como hubiera sido lo lógico para la satisfacción, para el disfrute y la felicidad de todos. Pues no. No solamente eso, sino que permaneció igual la jornada laboral, y no solamente eso, sino que además quieren aumentar la edad de la jubilación. Lo que sí que aumentó 12 veces fueron los beneficios empresariales, la esquilmación de recursos, las diferencias sociales, la contaminación, las urbanizaciones en descampados, el desempleo, los seres, etc. Y ya vamos con el quinto tema, que es el del crecimiento feliz. Podríamos decir que una de las cosas importantes del crecimiento feliz es la redistribución de la riqueza del planeta entre todos. Pero lo más importante para el crecimiento feliz es que las personas trabajen menos, consuman menos, compiten menos, contaminen menos, esquilmen menos, acumulen menos, violenten menos, presuman menos, y que por eso sean felices. Bien, también habría que considerar para conseguir el crecimiento feliz, la realización de 3 tipos de acciones. Realizar con el corazón los cuidados a personas, animales y plantas. Realizar con la cabeza el cultivo del conocimiento y la diversidad cultural. Realizar con las manos el cultivo de tierras y la biodiversidad. Vemos que es muy importante el concepto de felicidad para el decrecimiento. Sin embargo, el concepto de felicidad es un concepto muy complejo, muy difícil de amarrar, ¿no? Las únicas personas que nos pueden ayudar a acercarnos a este concepto son los poetas. Yo he valido, de momento, así para a bote pronto, ¿no?, de 2 poetas que me han parecido que dicen algo con relación a la felicidad, que son Pablo Neruda y John Lennon. Pablo Neruda decía lo siguiente: la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, de lo que consumamos, de lo que compremos, de lo consumistas que somos, que seamos. Parece que para ser feliz hay que ser consumista. Eso es una atrocidad, es otra mentira gigantesca.
la felicidad depende de lo que somos. No depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y el otro poeta dice algo muy bonito, un poco naif, si quieres, pero muy interesante. Dice, cuando tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron que qué quería ser yo cuando fuera grande. Y respondí, feliz. Me dijeron que no había entendido la pregunta. Y yo les respondí, ustedes no entienden la vida. Bueno, y ahora ya por fin vamos a ver el último concepto, que es el de crecimiento infeliz. Eso me lo inventaron. Porque he visto que era necesario. Porque claro, ha habido desertores de decrecentistas, pensadores importantes, que han dejado el decrecimiento porque lo veían ambiguo. Lo veían ambiguo porque no ven las dos caras del decrecimiento. Es que es contradictorio. La realidad es compleja y contradictoria. Y si eso no tienes claro, pues puedes tener claro pocas cosas. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es el decrecimiento infeliz. Es muy fuerte, pero bueno, esto puede herir la sensibilidad de algunas personas. Bueno, vamos a ver. El sistema neoliberal vigente está obsesionado en la quimera crecentista, productivista, consumista, la cual confunden con el progreso. Estados Unidos está viendo que con este planteamiento económico no va por buen camino. Que ya es evidente que quedan pocos recursos planetarios. Y también piensa que quiere reservarlos para una oligarquía. Esto es difícil, ellos piensan que solamente se puede conseguir a base de violencia, ¿no? Ellos les conduce a acciones militares, guerras violentas, que originan el caos y destruyen países enteros. Para justificar estas guerras globales, el neoliberalismo global practica de forma encubierta el capitalismo gore, narrado por la mexicana Sayat Valencia, que tiene un libro que se titula así, El capitalismo gore. Si queréis tomar nota de este libro, porque es que hay que leerlo. El capitalismo gore, Sayat Valencia, es una profesora, una catedrático de sociología de Madrid, pero es mexicana y se pasa la mitad del tiempo en México y la mitad en Madrid. Luego practica también el ecofascismo con la excusa de salvar la biosfera. A causa de salvar la biosfera hay que hacer la exterminación masiva de personas, ¿no? Y por último también practica la necropolítica. Eso ya es nada, descaradamente. La extinción, el exterminio masivo descrito por otro autor, otro libro que también recomiendo, Achille Mbembe. Este es un sociólogo negro del África Occidental que es un portento de un cerebro privilegiado. Tiene un librito chiquitito que se titula precisamente Necropolítica. Toda esta enorme violencia la consigue, y el capitalismo de Estados Unidos, etcétera, etcétera, toda esta enorme violencia la consigue apoyado por el terrorismo global, los ejércitos mercenarios, países de la OTAN e incluso, veladamente, con la ayuda de la ONU. Recordemos, esto lo dice también Galeano, esto sobre todo en un vídeo lo dice Galeano. Recordemos, pero esto lo he visto antes de decirlo a Galeano. Recordemos que el 74% de las exportaciones de armas se producen en solo 5 países. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania. Y todos ellos, excepto Alemania, son miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad de la ONU. Para que no se vea que esto sea un apaño mío o lo que fuera, aquí tenemos la referencia concreta de esta noticia. Entonces, después de estos datos,
podemos preguntarnos, ¿el Consejo de Seguridad es un consejo para la paz o es un consejo para la guerra? Así la ve. Bueno, a todo este caos en el que se basa el crecimiento económico del 1% a costa del empobrecimiento del 99%, se le puede llamar de crecimiento infeliz. O sea que es lo mismo, visto desde el punto de vista de la oligarquía, que lo llama crecimiento, o visto desde el punto de vista de los explotados, de los masacrados, que estos tienen que decir que es el crecimiento. Ante esta tesitura hay que manifestar que es urgente iniciar un nuevo movimiento de transición desde un decrecimiento infeliz, que es donde estamos, a un decrecimiento feliz, que se obtendrá a partir de las siguientes 20 acciones de transición. No lo había mencionado porque no tenemos tiempo, pero de todas maneras esas 20 acciones están desarrolladas en este libro, y consisten precisamente, la mayoría de ellas es vuelta al campo. Las personas estas están ya trabajando en ese tema, en esa transición. Por lo tanto, es importante. Yo odio las ciudades. Mi nuevo libro que voy a escribir, que estoy escribiendo, se titula Ruralanos, en contra de las, y va a salir alrededor de las elecciones, y el principal partido va a ser Ciudadanos. Pues yo voy a publicar un libro que se va a llamar Ruralanos. Porque no es que estén marginados, que son ausencias, son invisibles. Porque las mujeres están marginadas, pero es que los ruralanos son invisibles. Al existir insistentemente la palabra ciudadanos, estamos anulando a los ruralanos. Y ahora ya empezar con el desarrollo sostenible. Tengo que decir que no yo, sino todos los filósofos de última hora, todos los economistas de última hora, son extremadamente pesimistas con este tema. Entonces, por eso, pues me he limitado a hacer referencias de autores, para que no vean que yo soy un pesimista. Yo no soy un pesimista, es que me apoyo en muchísimos autores que todos son pesimistas. No es que sean pesimistas, es que ven la realidad. En cuanto al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un oxímoron, una quimera, una entelequia, un imposible. Tim Jackson empezó siendo profesor de desarrollo sostenible y es conocido por su trabajo Prosperidad sin crecimiento, economía para un planeta finito. Otro libro que es recomendable leer. Pero es que no es lo mismo el término prosperidad que el término desarrollo. Entonces, claro, este hombre, aunque le dieron esa cátedra, él tenía que adaptarse a la cátedra. El sistema no ofrece otra cosa. El sistema no va a ofrecer una cátedra que se llame prosperidad. No, una cátedra que se llama desarrollo sostenible. Entonces él, pues, aunque ocupaba esa cátedra, se esquivó el golpe y escribió ese libro. Muy interesante. Porque es que no es lo mismo prosperidad que desarrollo. Son cosas casi opuestas. Bueno, el término desarrollo solo tiene connotaciones crecentistas. Desarrollo y crecimiento es casi lo mismo. Es completamente rechazable, según vamos a ver a continuación. Serge Latouche, el potenciador del decrecimiento, escribió un libro que es Sobrevivir al desarrollo, y en este libro comenta: en el año 1949, el presidente Truman, en su discurso inaugural ante el Congreso, calificó a la mayor parte del mundo como regiones subdesarrolladas. Para que todas estas gentes se desarrollaran, el capitalismo inventó la entelequia del préstamo rescatador y desarrollador.
Por ello, se crearon solventes artificiales que dejaron de poseerse a sí mismos. Se convirtieron en esclavos. Y cayeron en el infierno de la deuda, caracterizada por una supeditación total al primer mundo. Pero además, en el mismo libro, Serge Latouche continúa diciendo: John Pesci, del Banco Mundial, en el año 1989, ya reseñaba 37 acepciones diferentes del concepto de desarrollo sostenible. Pero es que Al-Harem llegó a catalogar hasta 60 acepciones. Esto nos da un índice de lo manoseada, de lo traicionada que ha sido el término, ¿no? Por lo tanto, es un término que no se puede considerar, no se puede tener en consideración. Lo de desarrollo sostenible es mejor mirar para otro lado cuando se oiga ese término. Y también Serge Latouche define el siguiente concepto: las ideas de progreso, desarrollo y crecimiento son exclusivas de la sociedad de Occidente. Son ideas que no tienen ningún sentido en otras sociedades. Y yo digo, en otras sociedades donde no existe la religión de la desmesura, donde no existe el capitalismo. Estos conceptos consumistas, productivistas, en el fondo, son la base del universalizado pensamiento único capitalista, que todo tiende a homogeneizarlo. Está estudiando todo lo que se llama, todo lo que sea diversidad, todo tiene que ser igual. Y Nicolás Joseph Roen, el precursor del decrecimiento, que era un hombre inminente, que es el primero que habló del decrecimiento, escribió un libro que se llama Demain le décroissance, Mañana el decrecimiento, en los años 70, ¿no? Y Nicolás Joseph Roen dijo la siguiente afirmación: es imposible concebir el desarrollo sin crecimiento. Para terminar, ya termino, según el profesor Joan Martínez Alier, es un gran economista que ha escrito un libro que se titula Economía Ecológica, y que está traducido a 20 lenguas. Dice lo siguiente: dice, el desarrollo sostenible es un imposible. El crecimiento verde y el desarrollo sostenible son una contradicción. No puede haber un desarrollo económico que sea verde. Es falsamente verde. La economía actual se basa en más petróleo, más carbón, más plasma, más cobre. Y por último, remata: hablar de desarrollo sostenible es engañar a la gente. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y bueno, pues yo no soy académica y tampoco tengo tanta tranquilidad, porque soy una persona de este tiempo, pues estoy al borde del ataque, como entonces, pues bueno, en ese sentido, pues intentaré tener una cierta mesura, ¿no?, para dirigirme a vosotros y vosotras. Como me ha presentado, pues yo soy agricultora ecológica, una pequeña unidad familiar. Somos 3 personas, llevamos ya 28 años haciendo agricultura ecológica. Por supuesto, pues bueno, con ya toda una trayectoria de muchas luces y sombras, y yo creo que hemos estado siempre pues intentando avanzar, intentando aprender
Y de hecho, pues así nos va la vida, ¿no? Que estamos, pues toda esa tranquilidad y todo ese ruralismo pues se convierte a veces en una explosión. Bueno, yo vengo con un subidón muy grande porque, bueno, el día 8, para mí por lo menos, ha sido un día fundamental, ha sido un día histórico. Todavía está, bueno, supongo que parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero para nosotras ha sido impresionante. Y bueno, pues la verdad es que cuando decidí, bueno, que dije que sí, pero porque soy un poco inconsciente, ¿no? Que iba a participar en este foro. Y entonces, pues bueno, digo, vaya, no sé ni dónde me he metido, porque claro, este tema yo no le había abordado. E intenté, pues como todo el mundo, meterse en internet y empecé a ver vídeos, empecé a ver mucha información y toda estaba a través de hombres, ¿no? Estaba sí, pues porque son ellos los que lo han elaborado, lo han estudiado como un tema pues concreto, ¿no? Como una línea de pensamiento y como también pues una línea de un movimiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, estaba yo en ese agobio cuando de repente, pues en Valladolid, pues se convoca una jornada y aparece pues Yayo Herrero y la presentación del libro de la economía feminista. Y digo, ya estoy salvada, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues bueno, me he puesto las pilas, me he puesto a intentar abordar pues todas las presentaciones y todos los puntos de vista, ¿no? que han hecho que ese libro pues esté ahora mismo, yo creo que aportando cosas súper interesantes, ¿no? Y bueno, sobre el movimiento feminista quiero decir que ha sido un ya basta común planetario y desde ese movimiento feminista vamos a hacer temblar todo. Bueno, yo voy a dar una lista de cosas: los modos de vida, el trabajo, las formas de explotación, las formas de crear conocimiento, las formas de amar, el erotismo, la forma de hacer y de pensar la transformación, todo. Quiero, pues bueno, que quede un poquitín que es un movimiento global y que la economía feminista, pues yo creo que lo que está haciendo es intentando poner sobre la mesa aspectos que la mayoría de los pensadores pues hasta ahora no se habían percatado, no les habían puesto sobre la mesa. Y entonces lo primero es que hay un conflicto entre la vida y el capital. O sea, cuando hablamos de que el capital es una religión, que el capital es, pues bueno, es digamos, el mundo opresor, ¿no? de la sociedad. Pues resulta que cuando tú profundizas en el feminismo te das cuenta de que el patriarcado estaba antes que el capitalismo y que ambos pues están construyendo esa alianza criminal, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues bueno, yo a través de esta economía feminista pues he estado viendo un poco cuál es el planteamiento. Yayo Herrero pues habla de la cultura de la sostenibilidad. Habla de que somos seres ecodependientes, que somos seres interdependientes, que de alguna manera somos seres vulnerables, o sea, pensando que la economía no es el dinero, que la economía no es algo monetario y que o abordamos el tema de los cuidados, o sea, cómo la vida se transmite a través de las relaciones personales, el afecto y esos trabajos invisibles, o no vamos a tener alternativa para continuar con la vida. Luego hay la única que toca el tema como tal, el de crecimiento, es Amaya Pérez Orozco. Y esta mujer pues lo que plantea es que desde el feminismo todavía no estamos dando alternativas, o sea que no tenemos algo construido, pero sí tenemos la fuerza, tenemos esa construcción de algo que se está aglutinando, ¿no? Y que la transición está en la subversión, o sea que vamos juntándonos en ese nosotras, ¿no? en ese sujeto político, colectivo, y de alguna manera el crecimiento lo estamos abordando como algo
que todavía no es una estructura de pensamiento, pero es una fuerza que está como creando esa respuesta organizada, ¿no? No sé si me explico. Bueno. Luego hay otra de mis maestras fundamentales, que es Alicia Puleo. Alicia Puleo es de la Cátedra de Género de Valladolid, y es una mujer que escribió en 2011 el ecofeminismo para otro mundo posible, y también es una mujer que está aportando, pues yo creo que cosas interesantísimas. He traído un mogollón de documentación. El problema es que no me he dado tiempo, de verdad, por eso estoy tan estresada, no me ha dado tiempo a elaborarlo, o sea, hubiera necesitado un ratito para organizarme. Pero bueno, Alicia Puleo es una persona de referencia, y precisamente es una persona que está planteando cuál es el tratamiento hacia la naturaleza y hacia las mujeres, ¿no? Y de ahí surge la teoría, ella es filósofa, la teoría y el movimiento posterior, ¿no? Y entonces, o abordamos los dos planteamientos de violencia hacia la naturaleza y a las mujeres, o no vamos a conseguir cambiar el modelo. Luego pues está Silvia Federici, que también participó en el 5º Congreso Estatal de Economía Feminista. También es una persona de referencia, también en el sentido de que también está aportando pues todo lo que supone la economía feminista. Ahí se habla de asaltar la economía, que es como asaltar el cielo. Y que la economía feminista apareció como a principios de los 90 y además coincidió con la crisis de los paradigmas económicos y políticos dominantes, con el ascenso del neoliberalismo, con la reestructuración de la economía mundial y con la desaparición del estado de bienestar. Algo que yo creo que ahora mismo somos muy conscientes de la situación. Y entonces plantea que la economía feminista ha desafiado la economía clásica y la neoliberal, a todas sus categorías, metodologías, valores, ha denunciado lo central, que es lo monetario de la economía neoclásica, y el egoísmo y la competencia en la conducta individual, que también es otro de los temas que plantea el capitalismo en su desarrollo, ¿no? El individualismo y el egoísmo de cada persona. Y entonces esta economía feminista ha traído cuestiones fundamentales del movimiento feminista, que ha sido las desigualdades de género, la devaluación del trabajo reproductivo y la importancia de la afectividad y la cooperación en las relaciones sociales. Por lo tanto, la economía feminista ha ampliado conocimientos, ha impulsado una reconstrucción teórica y ha aportado instrumentos de interpretación de la realidad social. Ha desmitificado el lenguaje técnico, ha acuñado un nuevo vocabulario. Supongo que la gente habla del techo de cristal, de la feminización de la pobreza, del patriarcado del salario, en fin. Desde sus planteamientos pues se llega a ver que a veces para las mujeres se las plantea un diseño de dónde tienen que estar y resulta que se las lleva más sobreexplotación. Por lo tanto, yo creo que es imprescindible la visión feminista para entender cualquier movimiento de transformación. A ver, a mí me parece que es muy importante y esto, aparte de lo que pueda ser la parte teórica y tal, es el cómo se vive, ¿no? Cómo se vive las transformaciones. Y yo creo que ahora mismo el aportar los valores del afecto, la empatía, lo colectivo, comprender, respetar, como decía también el compañero, ¿no? el tema de los animales, esos seres que nos acompañan, que están olvidados y que a la vez son seres que también sienten, pueden ser felices, pueden amar también, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que es muy importante en este camino, en esta transición que vamos de transformar el mundo, pues incorporar que no todo es cuantitativo, que no todo es un tema de poder, a pesar de que también tenemos que estar en las instituciones. Mira, el compañero hablaba de la ONU, mi compañera de
organización ahora mismo acaba de venir de Nueva York, de la ONU también, porque había una sesión de empoderamiento y de visibilización y reconocimiento de las mujeres del medio rural. Yo estuve una vez también. Yo, como él también, no soy muy... no me creo que allí vayamos a cambiar las cosas. Supongo que no queda otra que utilizar las instituciones que se han creado dentro de la civilización, pero desde luego cuestionamos también qué están haciendo esas instituciones, o a lo mejor nos están utilizando, ¿no? Y en este caso a las mujeres, porque ahora mismo pues bueno, somos un colectivo que puede ser manejado, ¿no? para un lado y para otro, ¿no? Y de hecho lo hemos visto también en la huelga, ¿no? Que luego se ha apuntado todo el mundo y bueno, de alguna manera puede haber intentos, ¿no? de querer llevar hacia un modelo yo diría de convivencia, de estar en el mundo diferente al que pensamos nosotras, que el nuestro desde luego es de sostenibilidad y de ruptura, ¿no? del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, mirad, esto el otro día se presentó también la Casa de las Mujeres. Bueno, pues en la Casa de las Mujeres, fijaros, es que están haciéndose cosas por todos los lados, ¿no? Como un espacio que cuando nosotras ya estábamos queriendo hacer este espacio de encuentro, el ayuntamiento se creó otra Casa de la Igualdad, queriendo manipular toda esa fuerza que estábamos teniendo de querer un espacio autogestionado, un espacio de verdad nuestro, ¿no? de participación. Y en bueno, pues veis, cualquier cosa se hace con creatividad, con arte, con cariño. Y aquí, por ejemplo, se tiene muy en cuenta cómo abordar los conflictos de una forma, pues, pacífica, ¿no? Como los cuidados, por ejemplo. O sea, quiero decir, son otras formas de trabajar en el activismo, ¿no? Y bueno, si vierais en la presentación lo que nos reímos, ¿no? Y el ambiente que había tan bueno. Y ha sido, bueno, pues un recorrido que está en marcha y largo, pero a la vez yo creo que muy, muy enriquecedor, ¿no? Para las personas. Bueno, a ver, voy a ver si os comento alguna cosa concreta. Por ejemplo, el Manifiesto Feminista de Impacto de Género, que es una plataforma en la cual estamos 130 ciento y pico organizaciones de mujeres. Esto se ha presentado en abril de 2007 y esto voy un poco para apoyar el tema del crecimiento. Y se ha presentado por el Gobierno el proyecto de presupuestos generales del Estado y nosotras hicimos todo un análisis impresionante de todos los apartados y a lo que, bueno, yo solo voy a decir una idea, ¿no? Estos presupuestos reflejan un modelo económico basado en actividades productivas depredadoras del medio ambiente, que no atiende las necesidades sociales y que agrava los problemas de desigualdad social. O sea, en esas estamos. Este es el proyecto de presupuestos generales del Estado que tenemos ahí desde abril de 2017 y que están pendientes de aprobar. Bueno, pues ya desde un análisis y de una profundización en ese proyecto, que es lo que nos viene, con lo cual estamos hablando de que estamos inmersas en un capitalismo pues que lo tenemos, pero vamos, como una losa, ¿no? Y el análisis del manifiesto es que este sistema es antisocial, ineficiente e insostenible. Es insostenible porque agrava la crisis demográfica, no permite a las mujeres ser madres, sin tener que renunciar al empleo y a la promoción, y agrava también la crisis ecológica, con actividades contaminantes en lugar de actividades relacionadas con el estado del bienestar, los empleos limpios y no deslocalizables. Bueno, quiero decir que la realidad es bastante dura. Lo del decrecimiento y feliz, pues bueno, puede ser una alternativa negativa. Esto es que ni es decrecimiento, es que es infelicidad porque sí, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, ¿no? Cuando hace poco han salido el colectivo de pensionistas, ¿no? Y se decía que €1 les iban a subir. Bueno, pues aquí se eliminan las subvenciones a los ayuntamientos y formas y entidades locales para la formación y el empleo femenino. Y la brecha salarial no se va a conseguir. A ver, a lo que voy.
según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, solo se aumentará 3,5 euros para cada persona de las 8,5 millones de personas usuarias de los servicios sociales, de dependientes, en las cuales las mujeres pues son casi el 90%, de 36 a 50 años, en fin, bueno, quiero decir que es lamentable. Nosotras, que hemos hecho también los estudios sobre las mujeres del medio rural, pues son también lamentables, o sea, y claro, llevamos mucho tiempo pues intentando pues luchar por los derechos, y bueno, al final se consiguió lo de la titularidad compartida, pero es algo que no se cumple, o sea, es otra ley que se aprobó por unanimidad y que no, o sea, yo no sé, estamos rodeados de leyes que, o sea, hay un complejo legislativo muy interesante y muy válido, pero no se cumple. Y entonces, pues bueno, en cuanto a modelo de producción, pues está claro que las mujeres, esto saco los estudios que se han hecho, hay menos titulares de explotaciones que hombres, la mayoría tiene más de 55 años, la mayoría están, pues a lo mejor han heredado la unidad de producción porque se han jubilado, sus compañeros, tienen menos tierra que los hombres, sus explotaciones son más pequeñas y además tienen menor acceso a los recursos productivos, a los bienes productivos. Las mujeres están como ayuda familiar, no aparecen en las estadísticas. Bueno, quiero decir que cuando hablamos del modelo productivo, pues nos encontramos con que las políticas, por supuesto que son patriarcales y no contemplan la perspectiva de género, ni el impacto de cualquier decisión, pero es que ni las políticas, ni la gestión, o sea, diaria. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que cuando planteamos la agroecología, pues la planteamos con perspectiva de género, porque es una construcción nueva. Y la planteamos como una alternativa al modelo productivo de producción agraria. Yo creo que hay un montón de estudios ya que nos permiten ver que esa es un cauce, es una forma de transitar hacia ese cambio de modelo. Curiosamente, bueno, esto es como de risa, vamos, uno de los libros, que es de agroecología y feminismo, que está Emma Seliprendi y otras compañeras, tenían en la portada la Venus esta que ha sido censurada por Facebook. Habéis visto una estatuilla que de hace 30.000 años y la han censurado por pornográfica. Bueno, pues, en el libro está la foto de la estatuilla. Es que estamos viviendo un mundo de risa, vamos. O sea, no se cuestiona la pornografía, no se cuestiona toda la violencia sexual hacia las mujeres, y resulta que se censura a una pequeña estatua que pues, lo único que tiene pues, es una vulva, unas mamas, un vientre y bueno, es en fin, un monumento a la fertilidad, o sea, en fin, bueno, de pena somos. Y entonces, pues bueno, y curiosamente os voy a contar también, el sábado pasado presentamos un libro, porque yo creo que si no abordamos los temas de las mujeres con una cierta amplitud, y el decrecimiento yo creo que también tiene que tener variantes, ¿no?, para entender otras cosas que están pasando. Bueno, pues ese libro era de unos talleres y de todos los estudios y toda la investigación que se está haciendo sobre la prostitución, la trata de mujeres y el comercio de la fertilidad de mujeres, los vientres de alquiler, que son mujeres de alquiler, ¿no? Y entonces, claro, cuando nos planteamos estos temas, que están súper, vamos, pero argumentados y estudiados, pues es que te encuentras con una realidad impresionante. O sea, la prostitución es la industria criminal, porque es así, que es la más lucrativa a nivel planetario. Por lo tanto, estamos hablando de cosas, pero vamos, que son negocios. O sea, cuando hablamos de decrecimiento tenemos que abordar también estos temas, porque no puede ser que haya más de la mitad de la población que sea susceptible de una violencia sexual continua, y que ahora mismo España está convirtiéndose en el burdel de mucho, vamos, pero de Europa además, ¿no? Y claro, yo no sé, hay veces que, bueno, la televisión el otro día hizo una entrevista también a una mujer que también ha colaborado con nosotras, ¿no?
Y claro, es que cuando las cosas se hablan no desde el punto de vista numérico, sino desde las personas, desde las realidades, pues te das cuenta de las atrocidades que se están haciendo. Y cómo, bueno, los centros de internamiento de gente, de mujeres, donde están las mujeres de migrantes, en algunos, o sea, y las compañeras lo constatan, se practica prostitución absolutamente sin ningún tipo de vigilancia, ¿no?, por parte de las personas, que seguro que en la valla están pendientes del que cruza y del que se está raspando allí con las concertinas, pero resulta que luego ya cuando las personas están aquí, no, parece que no importa las migrantes cuando están viniendo también de Siria y de tal. Es impresionante también cómo para poder sobrevivir, que al fin y al cabo es eso, salir adelante, pues tienen que estar en riesgo su vida. Bueno, voy a intentar centrarme un poquitín más en, no sé el tiempo que tengo. 5 minutos. 5 minutos, vale. Bueno, pues en Valladolid también hay ahora mismo estamos trabajando, que vamos a presentar dentro de poco, un proyecto muy interesante, que es la estrategia agroalimentaria. Está aglutinando, bueno, pues esto es un poco, hay una red de ciudades por la agroecología a nivel del Estado español, y Valladolid también se ha introducido, se ha apuntado, y la estrategia esta pues está siendo muy bonita, porque nos estamos dando cuenta de que hay actores sociales, está la parte de la administración, está la parte de la universidad, estamos gente más o menos de la producción, ¿no? Porque hemos intentado que no fueran las organizaciones, y mucha gente de los barrios, de la gente de la enseñanza y tal, entonces intentando cambiar el modelo alimentario, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por ejemplo, en nuestra unidad de producción, pues trabajamos ya mucho con los grupos de consumo, o sea, trabajamos un poco a la carta, ¿no? Les llevamos pues nuestros productos, que son pues en la zona de producción que estamos. Si se reirían de nosotros si con unos criterios, y se pueden reír, de una mentalidad económica convencional, ¿no? Porque, bueno, con unas 30 y tantas hectáreas, pues estamos produciendo y transformando, ¿no? Los cereales, hacemos pasta, hacemos harinas, tenemos una pequeña viña, que hacemos el vino, hacemos el mosto, tenemos pistachos, en fin, aquello es una pasada, ¿no? De un caos a veces, y bueno, y procuramos pues bueno, volver al orden, ¿no? Y porque por suerte o por desgracia también las instituciones nos obligan a tener tantas inspecciones y tantos controles, y en fin, que no nos queda otro que estar continuamente haciendo papeles, y aunque sea, bueno, algo que no te crees, porque a veces, para mí es lo más estresante ahora mismo, cómo las normativas higiénico-sanitarias lo que están haciendo es conseguir que el capitalismo verde sea el que retome todo el impulso que hemos dado a la gente para hacer la agricultura ecológica, que nuestra agricultura era una agricultura, no sé si de conciencia, pero sí de cuidado a la tierra, de sentirte, pues bueno, con esa conexión, ¿no? Y entonces, pues bueno, el capitalismo, que está intentando, pues también a través de esos mecanismos, como pueden ser todo el ejército de funcionarios que tienen, que no saben ni lo que hacen, pero lo que estás haciendo, no saben ni lo que están haciendo, obligándote a esas cosas, porque ellos cumplen con su cometido, que es inspeccionar y obligarte a pasar por una serie de requisitos que ni son rentables, ni son viables, porque ya lo han estudiado también en algunos espacios, gente de veterinaria, gente de universidad, que han estudiado la artesanía y la transformación agroalimentaria, pero sin embargo tienen que cumplir con ese cometido, porque realmente el modelo productivo quiere facilitar esto, las cosas. Bueno, yo estoy un poco quemada. Ayer, supongo que estuvo aquí Juan Senovilla, que le conozco de toda la vida, porque bueno, fuimos los segundos en Castilla y León, apuntándonos a hacer agricultura ecológica certificada, y estuve un poco quemada, porque claro, no sé por qué, no entiendo por qué, él, que está en el Consejo, que lleva un montón de tiempo, y que debería de entender que los grupos de consumo, las pequeñas tiendas, las cooperativas se merecen un respeto, pequeños productores, pues bueno, fue con la consejera a firmar un convenio con Carrefour
para facilitar que ellos fueran, Carrefour, los que informaran, formaran y promocionaran la agricultura ecológica. Y de verdad, se lo he dicho ya en la cara, pero no se lo perdono, no me parece bien. No me parece bien. Bueno, otra cosa. Sí, ya tenéis. Vale, simplemente decir que, bueno, yo creo que las personas que estamos en esto desde hace mucho tiempo, creo que tenemos la inquietud de cambiar el mundo. Y bueno, yo por suerte he tenido muchas oportunidades, no me puedo quejar. Ayer estuvo Paul Nicholson, también a Paul le conozco, también participamos en el Consejo Rector de la revista de Soberanía Alimentaria y Biodiversidad y Cultura. Y bueno, con él también, pues yo para mí Vía Campesina es un poco el horizonte también, ¿no? Porque a nivel mundial está intentando defender no lo rural, que el campesinado. Yo creo que el campesinado ha sido el sector que más ha sido atacado, ¿no? Ha sufrido un ataque, en fin, sistemático, y ahora hace poco ha salido un libro también de Vidas a la Intemperie, y habla de que todo el mundo procedemos del campesinado, que el campesinado es una clase incómoda y que de alguna manera ha desaparecido, pero tampoco es real el que haya desaparecido, porque ahora mismo la agricultura campesina, y todavía en más del 70% en manos de mujeres, es la que sigue alimentando el mundo. Por lo tanto, campesinado, lo que pasa es que aquí con la política agraria comunitaria nos hemos creído que éramos ya los más tecnócratas y los más evolucionados, y no nos hemos dado cuenta de que nuestro modelo es insostenible, absolutamente insostenible. Bueno, también para mí me parece que es horrible cómo vamos a hacer esa revuelta al campo, ¿no? Porque de hecho hemos hecho ya, yo creo que también un trabajo conjunto con personas que han vuelto, y neorurales. Este hombre habla de los aldeonautas, y bueno, pues con qué valores, con qué ilusión, con qué alegría, con qué creatividad. O sea, es totalmente diferente el perfil y la motivación de la gente que quiere volver, que quiere instalarse en el campo, pero que no puede acceder a la tierra tal, que la gente que va quedando cada vez menos, pero cada vez con una mentalidad más dependiente del modelo y más, en fin, yo creo que neoliberal, no sé qué decir, porque no viven en el campo y además nos están contaminando a tope. O sea, ahora mismo vivir en el medio rural en algunas épocas es mucho más arriesgado que vivir en la ciudad. Es que el glifosato te lo echan a la nariz, es que es tremendo, es que nos van a exterminar. O sea, y bueno, a todo esto, no sé si tengo por aquí una frase de uno también, es que tengo tantas cosas de verdad, pero bueno, este hombre su planteamiento es que es la sociedad en su conjunto la que tiene que hacer presión para modificar las políticas públicas. O sea, no nos pueden dejar solas a las personas que somos profesionales, porque esa es otra, que encima nos peleamos entre nosotras, en las organizaciones, las que no tenemos remedio. Y entonces, pues bueno, yo creo que para cambiar esas políticas alimentarias, que yo creo que son imprescindibles para la vida de las personas, parece mentira que la gente se preocupe tanto de otras reivindicaciones y no de algo tan esencial que es la decisión sobre lo que se incorpora al cuerpo, o sea, y de quién produce y cómo se está produciendo, y en fin, qué se está apoyando con esa producción. Eso es la soberanía alimentaria, la democracia de los alimentos. Bueno, y en fin, yo me gustaría también, ya vuelvo un poco con el tema de las mujeres. Alicia Puleo pues habla de las amigas. Este año la agenda de mujeres también casi siempre es monográfica, también está basada en las amigas, y como que eso es el bálsamo, ¿no? Es un poco el cuidado y con lo que hacemos esta fuerza colectiva, ¿no? Y en realidad es pues para buscar otro mundo posible, otro mundo más igualitario, menos violento, más justo, en fin, todas esas cosas que vamos buscando, y además más feliz. Y bueno, pues yo creo que eso, que en eso estamos caminando. Y por supuesto yo creo que la lucha de las mujeres no es una lucha contra los hombres. Si lo entendemos así, entonces no estamos entendiendo. Y yo creo que es inclusiva, ¿no? Inclusiva, y que nos va a beneficiar a todas las personas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
Muchísimas gracias al Foro Social por invitarme a estar aquí. Es todo un placer y un honor, y sobre todo compartir la mesa con Belén y con Julio. Creo que necesitamos respirar un poco toda la sarta de verdades que nos han contado, yo por lo menos. A ver si esto funciona. Ahora. Bueno. Pues, también dar las gracias a todo el mundo por estar aquí, porque el que esté esta sala llena esta tarde algo querrá decir cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? Bueno, comienzo con una frase de Gustavo Dub. Gustavo está aquí sentado en esta mesa de vez en cuando, en estas jornadas también. Es una adaptación de un proverbio africano que dice: mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo. De lo que voy a hablar en los próximos minutos va a ir todo relacionado alrededor de esta cita. Y también va muy a colación con estas jornadas de otro mundo es necesario, otro mundo es posible. Quiero empezar diciendo lo primero, que ya lo han comentado mis compañeros reiteradamente, que tenemos que tener en cuenta el fracaso del modelo de producción convencional de comida, y con esto quiero remarcar... Ya se va la ambulancia, no pasa nada. Y con esto quiero remarcar la diferencia entre comida y alimento, porque comida es cualquier cosa que nos metemos a la boca, que si bien la agricultura convencional contendrá sustancias altamente indeseadas para nuestra salud física y psíquica, y alimento, ya lo decía Hipócrates, son dos cosas, son nuestro alimento y nuestra medicina. De hecho, él decía que la comida es tu alimento y el alimento tu medicina. Bueno, hay distintas variedades de esta frase. Y volviendo al modelo de producción, digo fracaso porque mientras se produce suficiente cantidad para poder comer el doble de los 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta, resulta que 1.000 millones pasan hambre, un séptimo del planeta. Un tercio de la producción mundial va directamente a la basura. Y esa comida que está en los supermercados, además, ha recorrido una media de 4.000 kilómetros. O sea, por poner un ejemplo, de aquí a Turquía, la comida de nuestro plato ha recorrido tantos kilómetros como los que tienen o quieren recorrer todos aquellos refugiados atrapados en el este de Europa. En palabras de Esther Vivas, a la que también recomiendo mucho leer y escuchar, tenemos una alimentación adicta al petróleo, ya que el modelo de producción es dependiente totalmente del petróleo, con todas sus consecuencias. Mencionar también a Vandana Shiva, una de las madres del ecofeminismo, y con esto quiero hacer un guiño, igual que lo ha hecho Belén, al día histórico del 8 de marzo. Vandana Shiva hace poco estuvo en España presentando su nuevo libro y nos decía: ¿quién alimenta realmente al mundo? Además, este es el título de su nuevo libro. Nos alimenta la tierra, las mujeres y los agricultores. 2/3 de la comida en el planeta viene de ellos, después de 70 años de destrucción de los pequeños productores. Puede incluso que sean esos 2/3 de la comida que no se tira, que hablábamos antes. Ninguna de esas empresas que afirman alimentar al mundo producen nada. Puede que no sea casual que, hablando de un modelo de crecimiento y desarrollo sostenible, perdona que se me ha escapado la palabra, hoy en esta mesa, hoy seamos mayoría de mujeres sentadas aquí. Pues en cuanto a alimentación se refiere, en el modelo de agricultura está en manos de mujeres en al menos un 50% en el mundo, según la FAO, como podéis ver en esa gráfica. Esta tarde vengo a hablar de otro modelo posible. Un modelo que aúna economía global y solidaria, soberanía y seguridad alimentaria, fomentar la biodiversidad y proteger el medio ambiente, mejorar la salud, creación de puestos de trabajo dignos, creación de lazos sociales y comunidad, confianza, diversión, disfrute, por supuesto de crecimiento también. Consiste en una relación directa de sustento mutuo entre productores y consumidores, que comparten los beneficios, las responsabilidades y los riesgos de la producción. Es un abastecimiento colectivo de alimentos sanos, frescos, de calidad y locales. ¿Y qué es esto? Pues esto es, en el mundo se conoce como CSA, con esas siglas, CSA. En español se ha traducido con la palabra que se conoce más comúnmente como agricultura sostenida por la comunidad,
con las siglas al revés, ASC, y viene de esta palabra en inglés, Community Supported Agriculture, CSA, aunque en español también se llama de otras maneras, como agricultura de responsabilidad compartida o cooperativa unitaria, cooperativa agroecológica. Tiene distintas acepciones, aunque más o menos estaremos hablando de lo mismo. El concepto en Francia, creo que ellos verán un paso un poquito más allá, se llaman AMAPs, y lo podemos traducir en español como algo así como Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Campesina. Esto que tanto dice Belén que hay que sostener, tan importante. La ASC es un modelo socioeconómico de producir, distribuir y consumir alimentos saludables para la tierra y para los seres vivos. Supone el abastecimiento colectivo de alimentos sanos, frescos, de calidad y locales, producidos a través de un manejo agroecológico, mediante cestas de temporada a precios razonables. Es una asociación y relación directa de sustento mutuo entre productoras y consumidoras, que comparten los beneficios, las responsabilidades y los riesgos de la actividad agraria mediante acuerdos. Nos establecen relaciones comerciales entre personas productoras y los miembros consumidores, sino que ambas partes están igualmente comprometidas en un proyecto cuyo objetivo no es el lucro, sino la satisfacción de necesidades. Eso que hablaba antes Julio de la felicidad. No se da relación alguna entre el peso del producto y su coste. Se valora así la cantidad de trabajo realizado en lugar de la cantidad producida. La cantidad que se produce se calcula en función de lo que se considera suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de hortalizas de una persona. Por tanto, va más allá que los modelos de consumo directo, tipos grupos de consumo, ya que productoras y consumidores trabajan conjuntamente, de forma cooperativa y basándose en la confianza y la solidaridad. Los miembros vinculan su salud a los alimentos que comen, conociendo de dónde vienen y reconociendo la labor del agricultor, como un profesional importante en su vida. Todas las personas participantes son activistas y su participación se abona en la cosecha. Es una oportunidad de creación de lazos y hacer comunidad, donde se comparten inquietudes sociales y ambientales, conocimientos, experiencias y entusiasmo. Las personas se cuidan entre ellas también y crean espacios comunes donde escucharse y compartir, porque saben que son las personas que forman parte de estos proyectos, con toda su diversidad, las que harán que sigan vivos. Consideran en sí mismas las tres dimensiones, son más dimensiones, sociales, éticas, ecológicas, económicas y políticas. Se comparten los beneficios, las cosechas se reparten por igual entre las familias asociadas, las responsabilidades, participación activa, en toma de decisiones, organización, incluso en trabajos, los riesgos de la actividad agraria, si la cosecha es buena reciben más productos y si es mala por cualquier causa natural también participan de las pérdidas recibiendo buenos productos. Los miembros están dispuestos a hacer esto, para asegurarse de que su granja perdure en el tiempo como fuente de alimentos saludables y de conexión a la tierra para la comunidad local, algo tan importante. Se realiza mediante compromisos y acuerdos de largo plazo y está basado en la responsabilidad, confianza y transparencia. ¿Qué ventajas supone esto? Para el consumidor o la consumidora, disponer de verdura fresca, local, sana y de temporada, porque sabe mejor, es más sabrosa y conserva su valor nutritivo. Conseguir comida de calidad a precios razonables. No se paga la publicidad, ni envases, ni marca, ni intermediarios, ni transporte. Los precios son pactados de manera que sean justos para ti, para el productor y para el resto de miembros. Saber exactamente de dónde viene tu comida y cómo se produce. Hay también visitas y actividades en los huertos y algunos tienen la opción de que participes en el cultivo. Se trata muchas veces de una agricultura certificada por la comunidad. No es necesario un sello ni a las instituciones ni nada. Se apoya a la sostenibilidad y el consumo responsable. Se fomenta la agricultura ecointeligente, las compras locales, reducir la huella de carbono y mejorar la comunidad in situ, siendo partícipe de ella. Además, se trata de transparencia y una relación directa con los agricultores, la producción y el resto de miembros de la comunidad. Y las decisiones son tomadas entre todos.
Es una relación basada en la solidaridad y la confianza entre todos los miembros. Y hay una reconexión con la tierra, el mundo rural, vivo, real. A mí me encanta poner la palabra real detrás, porque el mundo rural, como bien ha dicho Belén, está también perturbado por nuestra sociedad neoliberal. Y hay una reconexión con la naturaleza y con gente con las mismas inquietudes. Las ventajas para el productor serían una mayor seguridad económica, lo que permite tener una estabilidad y dedicar tiempo a concentrarse en hacer una buena producción, una redistribución más justa por los productos gracias a la venta directa, reconectar al productor con la comunidad local, mostrando el proceso, los aspectos y valores de una producción de comida correcta. Es una oportunidad de responder directamente a las necesidades de los consumidores gracias al trato directo. Recibir ayuda por parte de la comunidad, libertad para decidir la manera de producción y las variedades de cultivo, sin estar comprometido por las presiones del mercado, adaptándose sin embargo a las necesidades de las consumidoras y los límites de la naturaleza. Normalmente los compromisos que esto supone para las consumidoras y los consumidores es que cada uno aporta una cuota fija y por adelantado por la verdura que recibe. Las cuotas son el único ingreso fijo en las comunidades de ASC o CSA y así su valor se ajusta para que la iniciativa sea viable en distintos aspectos. En el aspecto humano, teniendo como fines que la asignación que percibe el agricultor cubra sus necesidades económicas y así como proveerle de los medios necesarios para mantener su salud y modo de vida digno, y por otro lado, la cuota que debe respetar las necesidades y posibilidades del consumidor. Hay una relación de precio respecto a la cantidad no hay relación de precio respecto a la cantidad de verdura que se recibe. En el aspecto económico se debe cubrir el resto de gastos del proceso de producción. Además se crean unos fondos que permiten afrontar situaciones de emergencia o imprevistos de gastos futuros. A su vez, el trabajo de productor beneficia a la comunidad que lo sustenta económicamente. Bueno, pues con todo esto que he dicho, en realidad los beneficios de este tipo de proyectos son muchísimos relacionados con el medio ambiente, no me voy a poner a leer todos, relacionados con la salud, relacionados con el mundo rural, relacionados con la economía, con el trabajo, con evitar esclavismos, con temas sociales, con temas de cultura, incluye muchísimas cosas. Otra de las cosas que nos gusta decir es que pasamos de una economía a una ecosi nuestra. Implica otras muchísimas cosas además. Bueno, ha mencionado Belén varias veces la palabra agroecología, por si acaso. Voy a contar un poquito qué es la agroecología. La mayor parte de las ASCs o CSAs funcionan trabajando con procesos de agroecología, con los principios de la agroecología. Es en sí misma una estrategia, una herramienta y una actitud, pues es un conjunto de técnicas multidisciplinares que se alimenta de las técnicas tradicionales de la agricultura y a su vez de los adelantos que se han realizado en las últimas décadas por los agricultores ecológicos y los científicos. Tiene en cuenta todos los aspectos que influyen en la vida de las comunidades humanas, sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales y agrarios. Y supone revalorizar miles de años de saber campesino que ha sabido adaptarse a sus ecosistemas naturales, creando agrosistemas sostenibles en sintonía con la naturaleza y el ritmo natural de las estaciones. Está basada en la soberanía alimentaria y cuida de las semillas locales, el suelo, los cultivos, las tradiciones, bla, 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 bla. Podríamos estar también aquí toda la tarde mencionando palabras. Bien, vamos a ver un poco de historia sobre este movimiento. En realidad surge en los años 60 en Japón con el nombre de Teikei, que podemos traducir como compromiso, y en la actualidad en Japón se alimentan bajo este modelo 17 millones de japoneses, ahí es nada. Llega a Europa en los años 70 y comienza en Alemania con esa foto que tenéis a la derecha. No sé pronunciar la palabra, lo siento, esa es la comunidad, lo podéis leer ahí.
Y en los años 80 ya pasa el charco, el siguiente charco, y despega con fuerza en Estados Unidos y en Canadá gracias a Internet, a las nuevas tecnologías. Y ahí es cuando se acuña ese nombre de CSA, que ahora es la palabra más conocida por todo el mundo. En la actualidad hay unas 4.000 CSAs en Estados Unidos. En Europa hay unas 2.800, alimentan a 500.000 de personas. Y donde, como comentaba antes, donde más fuerza tiene es en Francia, hay 2.500 AMAPs en Francia. Pues en Inglaterra, en Bélgica, en Alemania o en Italia, en cada uno de esos países hay aproximadamente unas 100 iniciativas. Bien, llegando ya a España, bien, como os comentaba antes, en España se han dado distintos nombres. Algunas CSA se han llamado cooperativas unitarias, como la VA que os comentaba. Otras se han llamado cooperativas agroecológicas, como la CSA Ortigas, que está en Granada, o Surco a Surco, que está en Toledo. Otras se han llamado agricultura de responsabilidad compartida, como por ejemplo Nicasarea. Otras se han llamado directamente el acogido de la palabra inglesa, como la CSA de Zarzalejo. Y otras se han adaptado a las formas francesas, como la Montañela en Burgos, o la PACA, que no solo es una CSA, sino también una red que está en Cataluña. Bien, en el año 2015 se hizo un censo europeo de agricultura sostenida por la comunidad, y de ahí se extrajo unos datos para las experiencias de CSA en el Estado español. En ese año al menos había 75 proyectos en España, 45 son de la red Nicasarea, que es la más grande, la que os decía que era de Vizcaya. Se alimentan bajo este modelo al menos 10.000 personas, una media de 100 personas consumidoras por cada iniciativa. Los alimentos distribuidos son en su mayoría, en un 96%, hortalizas, después el pan y después frutas. Todas ellas producen en ecológico, pero el 70%, la mayoría, no está certificado porque no lo necesitan. En realidad es una certificación sostenida por la comunidad, por esa confianza de la que hablábamos antes. Ya os lo he dicho. Cultivan variedades locales, produciendo sus propias semillas, están comprometidos con la producción local y de temporada. Además producen sus propios fitosanitarios a partir de productos vegetales y tienen empleos dignos. Eso es lo que aúna a todas ellas. Bien, pues esto es lo que sería una CSA. Suscribo la CSA... ha corrido mucho, espero que lo hayáis podido ver. Suscribo la CSA como una forma de plasmar ese decrecimiento feliz del que hablaba Julio y de ponerlo en marcha. Ahí tenéis unos cuantos enlaces de CSAs en España y otros en... la mayoría de la información que hay sobre esto suele estar en inglés, porque normalmente a la gente, sobre todo en España, que está en estos movimientos, le interesa poco estar en las redes porque están en otras cosas más importantes, así que por eso no vais a encontrar mucha información. Contaros que está poniéndose desde hace unos meses en marcha una CSA en Segovia, en la que estamos implicadas más de 100 personas con muchísima ilusión y entusiasmo. Y bueno, pues terminar diciendo que Hermann Hesse nos instó a indignarnos, pero yo comulgo más con Naomi Klein, que dice que indignarse no es suficiente. Es una cuestión de ser consecuentes. Pues muchas veces simplemente nos quejamos o protestamos, y la cuestión es pasar a la acción. Y nosotros creemos que la CSA es una forma de pasar a la acción, aunque sea un poco invisible, pero estamos poniendo nuestro granito de arena.
y terminar con una frase adaptada también a este proverbio, esta vez de Eduardo Galeano, que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Pues ahí estamos. Muchas gracias. Ha sido una inyección de optimismo, de alegría y de esperanza escucharos a los tres, aunque el panorama pinta feo, siempre pintará feo por otro lado. Creo que vuestras experiencias son eso, son esperanza, son esperanza.